Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. Amén. Y aconteció que, como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y fue hecha una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Oremos, mis hermanos. Padre y Dios Todopoderoso, Señor, te damos la gloria, Señor, te damos la honra. Señor, estamos ante unos versículos, Señor, donde nos muestran, Padre, la humanidad de tu Hijo. Señor, te ruego que obres en nuestros corazones, Señor, para poder entender, Señor, este gran misterio, Señor. Para que nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, pero sobre todo nuestro espíritu, Padre, puedan entender lo que tú estás reflejando, Señor, lo que nos quieres mostrar en los versículos, Señor, en los que nos sumergiremos el día de hoy. Señor, yo te ruego también que quites todo lo que estorbe en los aires, Señor. Quita todo lo que estorbe, Señor, del enemigo, Señor, de nuestra propia carne, Señor. Todo lo que me quiera estorbar, Señor, para dar el mensaje, Señor, y a mis hermanos también. Te ruego que prepare sus corazones, Señor, y que esta palabra, Señor, caiga en tierra fértil, Señor. En nombre de Jesús, Señor, dejo este mensaje, Señor, en tus manos. Amén. Tome su lugar, mis hermanos. Así haciendo un breve resumen, mis hermanos, a manera de introducción. Quiero que recuerde dónde nos habíamos quedado y si no, pues se lo va a recordar el día de hoy, si no lo recuerda bien. Recuerda que estamos en la serie de Lucas, otra vez, ya pasó Navidad, ya pasó Año Nuevo. Estamos en la serie que hemos llevado acerca del Evangelio de Lucas, ¿verdad? Estos mensajes expositivos, versículo por versículo del libro de Lucas. Y lo último que vimos, mis hermanos, fue el inicio del ministerio de Juan el Bautista, ¿sí? Habíamos visto que Juan el Bautista había comenzado a predicar ese bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, que Juan el Bautista había salido también a las regiones del Jordán, como indicaba asimismo la profecía de Juan en Isaías. No recuerdo el libro, pero en Isaías es donde proféticamente Dios habla de Isaías, el que venía a preparar el camino para el Señor. Veíamos cómo Juan el Bautista salió a predicar. Vimos también la reacción de aquellos que venían a él. Veíamos cómo al principio estos fariseos se acercaron a escuchar de Juan el Bautista y Juan el Bautista reprendió su hipocresía. Aquellos que debían estar más cerca de Dios, en teoría, eran los que estaban más lejos, cayendo en hipocresías, y Juan el Bautista le dice: generación de víboras, hablando de su hipocresía. Juan el Bautista, o los versículos que vimos más bien el domingo pasado, mis hermanos, hablaban de esos frutos de arrepentimiento. Si realmente nosotros, mis hermanos, y ese arrepentimiento no nomás aplica para los que están lejos de Cristo, sino que es una exhortación, un llamado a escudriñar a nosotros mismos si realmente nos hemos arrepentido. Porque como veíamos el domingo, bueno, aquel domingo, mis hermanos, no se trata nomás de pasar al frente un día y dije que Jesús es mi Señor y Salvador y de ahí en adelante, pues nada cambió, sigue siendo el mismo. No, es un arrepentimiento. Y el cristiano se arrepiente hasta que está en el lecho de muerte. Porque no somos perfectos. Hablaba de sus frutos de arrepentimiento. Ante tal predicación la gente pregunta: ¿qué haremos? Es lo que preguntan la gente, los oyentes. Y Juan el Bautista va directamente a la raíz del problema, mostrándoles que su problema o su pecado, su problema no nomás es exterior, sino que es interior. No nomás es hacer las obras, sino que dentro de las obras hay pecado en ti. Porque estás lejos de Dios, porque esa es tu inclinación y hay pecado, como dice la Biblia una y otra vez. Pero al final, Juan el Bautista les mostraba que había de venir uno que era más poderoso que él. Uno que Juan el Bautista mismo no era digno de desatar sus sandalias. Ese Salvador que venía detrás de él, Juan el Bautista los estaba apuntando hacia ese Salvador, a Cristo Jesús. Y mis hermanos, hoy vamos a ver la entrada, por fin ya, de ese Salvador, el inicio del ministerio, y más bien como un inicio, yo lo veía más, o Dios me lo traía más como una preparación antes de que Jesús comenzara su ministerio. Pero después de 30 años, mis hermanos, vemos ahora, por fin, la aparición de nuestro Señor. Fíjese, lo que vamos a ver hoy, mis hermanos, es una porción grande de versículos, pero no se asusten, no va a durar 3 horas. Básicamente se va a dividir en 3 puntos. El bautismo de Jesús, su genealogía, porque es bien
Y a mí me gocé, es bien raro que la genealogía esté ahí en medio. Y vamos a ver por qué. El bautismo de Jesús, su genealogía y la tentación de Jesús. Y cómo esos tres nos van a hacer también de bendición a nosotros, mis hermanos. Acompáñenme en su Biblia, versículo 21, mis hermanos. Si no tienen su Biblia, ahí están las pantallas, pero acompáñenme. De preferencia, abra su Biblia, mi hermano. Versículo 21. Y aconteció que como todo el pueblo fue bautizado, se bautizaba, perdón, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Como le decía, mis hermanos, Jesús, después de 30 años de estar en el anonimato, sale públicamente y va a bautizarse con Juan el Bautista. Todo el pueblo se menciona, y obviamente es una alegoría, no era literalmente todo el pueblo, pero ahora mucha gente que salía a ser bautizado por Juan el Bautista, y entre toda esa gente estaba Jesús. Ahora, quiero que vea la reacción de Jesús, o las palabras, la reacción de Juan el Bautista, al ver a Jesús venir a él a ser bautizado, porque quiero que recuerde, ¿para qué el bautismo? Arrepentimiento y perdón de pecados. Y Jesús estaba viniendo a bautizarse. Juan 1:29 nos va a ayudar a ver más qué está pasando aquí. Y al siguiente día, ve Juan a Jesús que venía a él. Y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjese bien, o sea, Juan el Bautista tenía la correcta visión, enfoque de quién era Jesús y su misión. Juan el Bautista sabía, obviamente, para qué era su bautismo. Y Juan el Bautista está anunciando a toda la gente que está ahí, aquí, ahí viene ya, aquí está, lo estoy viendo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús quita el pecado del mundo y viene a bautizarse a un bautismo de arrepentimiento y perdón de pecados. Deberíamos estarnos preguntando ahorita lo mismo que se preguntó Juan el Bautista. Mateo 3, versículos 13 y 14. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él. Mas Juan lo resistía mucho, diciendo, yo he menester de ser bautizado de ti, ¿y tú vienes a mí? No sé si ya lo alcanzó a ver, mi hermano. ¿Qué está pasando aquí? O sea, Juan está predicando a aquel que quita el pecado del mundo, pero viene a ser bautizado como si tuviera pecado. Que Jesús no lo tuvo en ningún momento de su vida. Entonces, por eso Juan se resistía tanto, porque no entendía la lógica de lo que estaba pasando. Juan no entendía por qué Jesús, y es una pregunta que nos debemos hacer todos nosotros, ¿por qué Jesús, mis hermanos, venía a ser bautizado? ¿Por qué Jesús cumplió otros rituales judíos si él no tenía pecado? Jesús mismo lo responde. Mateo 3:15, el versículo que continúa. Pero respondiendo Jesús le dijo, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Mis hermanos, la vida de Jesús, el que Él viniera a ser bautizado, mis hermanos, recuerde que el ver que Jesús no pecó, no nomás es un ejemplo de su divinidad, o cómo Él no tenía naturaleza pecaminosa, sino que el Jesús no pecara, mis hermanos, o que Él guardara todos estos rituales, es porque estaba tomando nuestro lugar, viviendo la vida que usted y yo podemos vivir. Porque dice la Biblia en Romanos 3, Romanos 3 dice, porque no hay justo ni en uno, no hay quien busca a Dios, no hay ningún bueno, no hay nadie. Porque aunque seas muy moral, ¿qué hay aquí? Donde nadie te ve. ¿Qué hay aquí? ¿Y sabes qué es lo más terrible? Que Dios sí lo sabe. Es pecado contra Dios, has quebrado su ley y nadie puede. Ni el pueblo judío pudo. Con todo y Dios revelándose en teofanías, Dios lo sacó del mar muerto, Dios como columna de nube, como nube, como columna de fuego, y aún así, no es por ver. Es un cambio de corazón. Es un cambio de corazón. De manera que esto, mis hermanos, que Jesús se bautizara, era de vital importancia, mis hermanos, para nuestra justificación. Porque entendemos, mis hermanos, que en la cruz de Cristo, nuestro pecado fue imputado a Él y su vida fue imputada a todos nosotros.
De manera que como veíamos en estudios y en predicaciones dominicales, mis hermanos, Dios no trata como si hubiéramos vivido la vida de su Hijo. Es increíble, mis hermanos. Porque si fuera por nosotros mismos, mis hermanos, Dios ya nos había desechado hace mucho. Pero no lo hace porque la justicia de su Hijo está sobre nosotros, los que hemos sido salvos, comprados por la sangre de Jesús. Su vida perfecta, mis hermanos, nos fue imputada, como les decía. He aquí la importancia también del bautismo en nosotros. Mis hermanos, el bautismo en nosotros tiene un gran significado. Es la muestra, es la señal pública, mis hermanos, de que morimos para el mundo y ahora vivimos para Cristo. Era esa señal, como habíamos visto, de limpieza que tenían los judíos y que nosotros también tenemos. Una señal externa de lo que ya ha ocurrido de manera interna. Ese es el problema con muchos que se bautizan, o en muchas iglesias que agarran bautismo 2 por 1. Bautizan cuando no hay ni señal externa. Mis hermanos, a nadie es oculto que ha habido muchos remojados alrededor de la historia. Y aquí la Biblia nos muestra muchos remojados. No eran. Se remojaron, se mojaron, todo lo que quieran. No eran. De manera, mis hermanos, que el bautismo, tengamos cuidado, el bautismo no salva, las obras no salvan. El bautismo, repito otra vez, es una señal externa de algo que ya ocurrió de manera interna. La circuncisión del corazón, como lo llama Pablo. Llorando, fíjese bien, Lucas es el único que capta esto o que registra esto del bautismo de Jesús. Que Jesús cuando fue bautizado se levantó y estaba orando, cuando salió del agua estaba orando y el cielo se abrió. Lo que está por acontecer aquí, mis hermanos, y les pido de su máxima atención aquí, porque lo que está a acontecer en este puro versículo 22, hay mucho. Es un versículo de gran peso teológico. Así que le voy a pedir que me preste mucha atención. Orando, tenemos a la segunda persona de la Trinidad encarnada siendo bautizada. Jesús 100% hombre. ¿Sí? Versículo 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y fue hecha la voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Podríamos estar un año completo predicando, nomás escudriñando este versículo. Fíjense bien, hermanos. Como le digo, tenemos a la segunda persona de la Trinidad, ¿sí? Cabeza encarnada, cuerpo humano, 100% humano, como Dios bautizándose, ¿sí? Y luego, en ese momento que Jesús está orando, el cielo se abre y no es nomás que las nubes se movieron, mis hermanos, no. Algo debió haber pasado en el cielo, no puedo describírselo porque nunca lo he visto, ni usted. El cielo se abrió, mis hermanos, de una manera inexplicable y pudo ver lo celestial, de una manera similar a lo que vio Esteban. El cielo se abrió y vio a Cristo a la derecha del Padre. Bueno, aquí el cielo se abre, mis hermanos, y dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma. Tenga cuidado con asumir cosas a base de pinturas muy famosas. Porque la pintura por excelencia para esta escena es una paloma literalmente arriba de Jesús. Una paloma literal arriba de Jesús. Eso no fue lo que pasó. Eso no fue lo que pasó, aquí tenemos idea, porque Dios de hecho nunca se ha mostrado en teofanías por medio de animales. Nunca. ¿Sí? De manera que lo que está aquí, o el descenso que hay, sí es algo visible. Fue algo visible porque en otros evangelios vemos que Juan dio testimonio de lo que descendió, Juan el Bautista, dio testimonio de lo que descendió sobre Jesús. Este descenso del Espíritu Santo visible, mis hermanos, ellos lo describieron de la manera que pudieron describirlo. Y ellos lo describieron como algo que descendió así como que flotando en el aire como una paloma.
Eso es lo que está pasando ahí. Pero mis hermanos, la pregunta intrigante aquí no es qué era eso, o si era o no era. La pregunta aquí es, ¿por qué Jesús, si era el Hijo de Dios, necesitaba el Espíritu Santo? ¿Por qué Jesús, si era el Hijo de Dios, necesitaba la unción del Espíritu Santo? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta cargada de teología que nomás voy a tocar muy por arriba, mis hermanos, el día de hoy. Fíjese bien. Ahorita lo leyó mi hermano Oscar, que Dios acomoda todas las cosas. Filipenses, nos lo leyó ahorita mi hermano Oscar, capítulo 2. Entre lo que se describe como la humillación de Cristo, ¿sí? ¿Qué nos dice? Que se negó a sí mismo Jesús. Quiero que vea que antes de que Jesús viniera a esa tierra, estaba en esa posición exaltada con su Padre, perfecto, sin necesidad alguna de nada. Él estaba perfectamente allá con el Padre. Pero Jesús se despojó de sí mismo, ¿sí? Vino a la tierra, no se aferró a ser Dios, no nada. Pero el versículo importante ahí, mis hermanos, es que se negó a sí mismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Se negó a sí mismo, primeramente, y lo más claro que está para ti, yo creo que la mayoría lo sabemos, es que dejó su posición donde estaba. Y vino aquí a pisar tierra llena de pecadores, como usted, como yo. Pero ese se negó a sí mismo, mis hermanos, también incluye que Jesús, mis hermanos, como segunda persona de Trinidad, se negó a usar su propio poder divino de manera individual, por llamarlo de alguna manera. O sea, Jesús se negó a hacer uso propio de su poder como segunda persona de Trinidad. Jesús se negó a eso. Quiero que vean, mis hermanos, porque eso me llenó de gozo, me permitió ver poquito más de lo que fue la humillación de Jesús. O sea, no nomás se hizo hombre, no, todavía sometió al Padre su propio poder y nunca hizo uso propio de él mismo, de su propio poder individual como la segunda persona de Trinidad. Jesús, mis hermanos, entonces, ¿por qué necesitaba que se descendiera el Espíritu Santo? Porque Jesús fue 100% hombre, que todo lo que obró fue por la llenura del Espíritu Santo sobre él. Todo lo que Jesús hizo fue por el poder y la llenura del Espíritu Santo sobre él. De una manera similar a como descendía sobre los profetas el Espíritu Santo y obraban. Bueno, Jesús siempre estuvo lleno plenamente del Espíritu Santo y todo lo que hizo, lo hizo por medio del poder del Espíritu Santo. Esto es bien importante para la tentación que vamos a ver más adelante. Entonces, mis hermanos, Jesús se negó a tal punto, mis hermanos. Y vemos Lucas 4:18, por ejemplo, porque vea que no se le está inventando el hermano Germán. Y el Espíritu del Señor, y fíjense qué interesante aquí, aquí Jesús, y eso lo vamos a ver después, aquí Jesús está en una sinagoga, llega, abre los rollos, ¿sí? Lee Isaías, y luego les dice, esto que está escrito se ha cumplido hoy, ¿sí? De manera que no hay error ahí de interpretación. El Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados. Es el Espíritu Santo que está sobre él, que él ungió para obrar todo lo que Jesús hizo. En otras palabras, mis hermanos, Jesús nunca usó su poder fuera de la voluntad de Dios. Nunca. No es como esas historietas del clero católico que Jesús, cuando estaba niño, que un pajarito estaba ahí y lo sanó con quién sabe qué. No, eso no viene en la Biblia, no está en ningún lado. Eso estaría fuera de la voluntad de Dios. Fíjese. Isaías 11:2, para que no nos quede más duda. Isaías 11:2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Sí? Entonces vemos, mis hermanos, esta realidad de que Jesús se negó a sí mismo a tal punto que no hizo uso de su propio poder, sino que
nos da ejemplo, mis hermanos. Eso es lo que quiero que se lleve. Nos da ejemplo de que Jesús en su humanidad vivió y se consagró completamente como ser humano. Y esa llenura siempre fue pleno en él, porque se consagró como ninguno de ustedes, ni todos juntos nosotros nos hemos consagrado. Eso es lo primero impactante. Lo segundo. Y fue hecha una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti me he complacido. Mis hermanos, muchos han dado testimonio de Jesús, o lo dieron en la Biblia. Tenemos a los profetas, que dieron testimonio, aquel que venía, Isaías 53 sobre todo, ¿no? Tenemos después a Juan el Bautista, ¿no?, que fue a dar testimonio a aquel que venía. Tenemos en el Nuevo Testamento, mis hermanos, las predicaciones de Pablo y los apóstoles. Hasta el día de hoy nosotros mismos somos testimonio de aquel que vino. Pero mis hermanos, el testimonio más importante, el que le da el sello a Jesús como autorizado Mesías, Cristo, como Salvador, no somos nosotros. Es el Padre. Eso que pasó ahí, que estaba aconteciendo ahí, mis hermanos, era Dios confirmando públicamente. Les recuerdo, todo esto fue visible. Todo esto fue visible. Esa voz se pudo oír. Y el Padre estaba confirmando a Jesús como: tú eres mi Mesías, tú eres mi Cristo, tú eres mi ungido y tú vas a cumplir mi misión. Eso era lo que acontecía ahí. Y dicho sea de paso, mis hermanos, ahí vemos la segunda persona de la Trinidad, la primera persona de la Trinidad, el Padre, Cristo, y la tercera descendiendo sobre Jesús. Otra vez, ahí está la Trinidad. ¿Sí? Un versículo muy claro que nos habla de la Trinidad, y al final no se va a confundir, eso es uno. No trate de entender, no trate de comprender más bien la Trinidad, porque es algo fuera de nuestra capacidad mental, mis hermanos. Ahora fíjese bien, Dios también, mis hermanos, nos ha dado una preparación similar. Porque Dios también nos llamó a nosotros. Tenemos también una misión, mis hermanos, de predicar, ir a predicar el evangelio a toda criatura. Todos nosotros tenemos esa misión. Yo no le puedo apagar poquito, como que lo calentito está como que arrullando. Tenemos, sí, hermano, por favor. Tenemos una misión, mis hermanos, como cristianos también, que se nos ha sido dada. Repito, predicar el evangelio a toda criatura. Y quiero que se vea, mis hermanos, cómo también Dios nos preparó de una manera similar, no es igual, recalco, no es igual, ni jamás será igual sobre un ser humano. Mis hermanos, el momento de nuestra salvación, este mismo Espíritu que reposó sobre Jesús, es el mismo Espíritu Santo que está en y con nosotros, como bien lo dice la Biblia y dijo Jesús literalmente. Este Espíritu Santo que está en y con nosotros, mis hermanos, esto es hermoso. Somos esos vasos de barro que no merecemos nada, mis hermanos, que nadie nos querría usar en una cena elegante, pero Dios sí. Dios puso en esos vasos de barro, mis hermanos, a Él mismo. Y no es que seamos Diosecitos Junior, como dijo por ahí un famosito. No, mis hermanos. Somos vasos de barro, depósitos de la gracia y misericordia de Dios, que es el Espíritu Santo en nosotros. Está con nosotros. No nos dejó huérfanos. Jesús mismo lo dijo: hey, no se preocupen, no os voy a dejar huérfanos. Fuimos también nosotros bautizados, mis hermanos, como señal externa, que vuelvo y repito, una señal externa de lo que ya ocurrió de manera interna. ¿Sí? Es por medio de Cristo, mis hermanos, que nosotros somos llamados hijos de Dios. Dios Padre le dijo en ese momento a Jesús: tú eres mi hijo amado, que tengo complacencia. Bueno, Dios nos trata como a su hijo, porque Jesús murió en nuestro lugar. Vuelvo a repetirle aquel versículo de primera de Juan. Mirad, mi hermano, mediten eso todos los días. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que somos llamados hijos de Él, por lo que Dios ha hecho en nosotros, los cuales también el Padre se goza con nosotros. Y
déjeme decirle algo, también podemos oír la voz de Dios todos los días. Le hagan la voz alta. Le hagan voz alta y voy a oír la voz de Dios todos los días. Ahí está. Quiero que vea algo también. Todo esto fueron señales externas que todo el mundo que estaba ahí vio. Y el chisme en esos tiempos, mire, y ahorita también, corre sin WhatsApp y todo, pero mire, ya sabían de volada. ¿Sabes qué es lo más impactante? Muchos lo vieron. Literal lo que pasó ahí. Muchos vieron los milagros de Jesús. Pero muchos de esos que lo vieron estuvieron después gritándole, crucifícale. Ya lo he dicho una y otra vez, no se trata que Dios, Jesús aparezca aquí literalmente y creo, Señor. No, no se cree. No se cree. Todos ellos vieron y no creyeron. La salvación, el perdón de Dios es algo sobrenatural que solo Dios puede hacer en tu corazón. De manera que solo le puedes rogar a Dios que en su misericordia te quiera salvar, porque no es tuyo, no es de tus papás, no es del predicador, es de Dios. Él quiera transformar tu corazón, y gócese que Dios quiso transformar nuestro corazón cuando ninguno de nosotros estábamos buscando. Es increíble, es hermoso. Nadie, mis hermanos, de ellos, bueno, muchos de ellos, mis hermanos, lo rechazaron y no siguieron a Jesús. Ahora, aquí, mis hermanos, Lucas parece como que interrumpe la narrativa. Y en medio de la narrativa, aquí Lucas, ¡pum!, nos mete una genealogía. ¿De quién sabe cuántos versículos? ¿Por qué? Eso no fue, ya los he dicho, ya lo vimos en Estudio de Fundamentos. Dios no puso nada para rellenar su palabra. Dios no puso nada más para rellenar la Biblia porque no tenía nada más que poner y voy a poner una genealogía. No. Aunque nos saltamos, y le recomiendo que no se la salte, ¿sí? En su lectura, comprométase, dicho sea de paso este año, a leer la Biblia. Si se le hace mucho un año, háganlo en 2, así le hice yo, se lo comparto de manera personal. ¿Por qué? Porque si me atraso 2 días, ya me perdí 8 capítulos, no voy a tener tiempo de recuperarme, y me voy a agüitar y lo voy a dejar de volar. ¿Qué le hace que sea 2 años, hermano? ¿Qué le hace que sea 3? Pero esté leyendo. Lo que pueda, pero esté leyendo. Termina el comercial. La genealogía, mis hermanos, es importante aquí. Es muy importante. Esta porción aparece aquí de una manera abrupta, mis hermanos. Pareciendo como cortar la narrativa, pero Lucas nos quiere mostrar varias cosas. 3 cosas en concreto. No voy a leer aquí todas las genealogías porque aquí nos estamos. Pero fíjense muy bien. En la genealogía, Lucas muestra a Jesús como hijo de Dios. Perdón, como hijo de David. Reafirmando la otra genealogía que aparece en Mateo, porque son de las genealogías las que aparecen. Una en Mateo y una en Lucas. Que dicho sea de paso, y no me voy a meter, ahí si quiero escudriñar usted, escudriñe, pero son diferentes las dos. ¿Por qué? Eso investiga usted. ¿Sí? Pero al final las dos confirman que Jesús es hijo de David. Las dos reafirman esta verdad, reafirmando uno de los requisitos para ser catalogado como Mesías. ¿Sí? El rey que reinará por siglos de los siglos. También en la genealogía que pone Lucas podemos ver a Jesús como el hijo de Abraham. ¿Sí? Identificando a Jesús con el pueblo judío. ¿Sí? Como parte del pueblo escogido de Dios. Pero Lucas, la genealogía de Mateo llega hasta Abraham. Pero Lucas extiende su genealogía más allá de Abraham. Recuerde que Lucas, mis hermanos, yo creo que era el más intelectual de los que escribió los evangelios. Su público era gente intelectual de aquellos momentos. Aquellos momentos donde reinaba, ¿sí?, la filosofía y todo eso. De manera que Lucas, todo el punto de su evangelio es mostrar a Jesús como el hombre perfecto. Como ese hombre 100% Dios, pero 100% hombre perfecto. Lucas lo que hace es irse hasta Adán. ¿Para qué? ¿Por
porque estaba identificando a Jesús, no nomás como la familia de David, no nomás como parte del pueblo judío, sino que Lucas estaba identificando a Jesús, porque igual el evangelio de Lucas era ya para gentiles. Lucas está identificando a Jesús como uno más, no uno más, sino como parte de la humanidad. De Adán, el padre de todos nosotros, mis hermanos. Lucas lo está identificando como un hijo de Adán, como un ser humano que vive en esa tierra, un Jesús que fue 100% hombre. Por eso Lucas lo lleva hasta Adán, para mostrar la necesidad de Cristo a todo el mundo, para mostrar la humanidad de Cristo hasta la raíz, el punto de origen que fue Adán. Eso tiene otra implicación, pero la vamos a ver más adelante. ¿Sí? Vámonos a Lucas capítulo 4, versículos 1 al 13. Abra su Biblia ahí, Lucas capítulo 4, versículos 1 al 13. Porque eso continúa la narrativa. O sea, Jesús fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo, Dios lo confirmó, y luego fíjese cómo empieza el versículo 1. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Este versículo 1 continúa la narrativa del versículo 22 del capítulo 3. ¿Sí? Por eso les digo que parece, la genealogía parece ahí como que interrumpiendo el flujo. Bueno, por algo y ahorita lo vamos a ver. Entonces, este versículo es la unión del versículo 23. Jesús, otra vez, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Después de ser bautizado, y ponga atención en todos esos detallitos, después de ser bautizado, estando lleno él del Espíritu Santo, ¿sí?, fue dirigido por el Espíritu Santo al desierto con un propósito: a ser tentado, a ser probado. Versículo 2. Y por 40 días y era tentado del diablo, y no comió cosa en aquellos días, los cuales pasados tuvo hambre. El Espíritu Santo trajo a Jesús al desierto por 40 días, donde Jesús ayunó. Y al término, ojo, al término, no durante el ayuno, al término del ayuno, Satanás, el diablo, se presentó ante Jesús para tentarle al término. ¿Sí? Y subraya esa palabra que dice ahí. Y tuvo hambre. Tuvo hambre. Pongámonos en situación, porque Jesús fue 100% humano como nosotros. 40 días sin comer. Si con el ayuno es 5 horas que nos aventamos, y estoy que no la veo. Fueron 40 días de Jesús en el desierto. Y el desierto de ellos no es como el desierto de nosotros, o como el desierto de las películas, que tiene ahí un arbolito, una sombrita. No, no. El desierto de ellos, todo plano, así, todo plano. No hay arbustos, no hay nada, ni sombritas, no hay nada. Pura tierra seca. Ahí estaba Jesús durante 40 días para ser probado. Dios había traído a Jesús para ser probado. Fíjese bien, ¿eh? Dios mismo trajo a su hijo para ser probado. Fíjese nosotros. Pero bueno, ahorita lo vemos. Su ayuno había terminado. Eso es bien importante. Su ayuno de Jesús ya había terminado. O sea, ya podía comer, ¿eh? Y tuvo hambre. Y en esa situación, ¡pum!, se presenta el diablo. Se presenta Satanás. Ya podía comer, su ayuno ya lo había terminado. Antes de entrar a las tentaciones, si Jesús es Dios, ¿cómo pudo ser tentado? Porque la Biblia dice, Santiago 1:13, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Si Jesús es Dios, ¿se está contradiciendo aquí la Biblia? ¿Cómo es que dice que Jesús fue tentado? Aquí, mis hermanos, fue la humanidad de Jesús
la que resistió la tentación. Fue su humanidad, no su divinidad. Fue su humanidad la que resistió la tentación. Quiero que vean algo, mis hermanos. A pesar de que Jesús no pudiera pecar, porque Él no tenía naturaleza pecaminosa, a pesar de que Él no pudiera pecar, mis hermanos, no quiere decir que las tentaciones fueran bien ligeritas, porque no podía pecar. No, mis hermanos, al contrario. Yo creo que es al contrario, mis hermanos. Jesús no podía pecar, sí, pero con todas sus fuerzas humanas no pecó. Se esforzó en no pecar. Entonces no podía pecar, ¿sí? Pero resistió la tentación con la fuerza humana. Lleno del Espíritu Santo, lo quiera, ayunado, pero resistió la tentación. De verdad la resistió. No fue fácil para Jesús decir que no a todo lo que estamos viendo. ¿Sí? Y le pongo un ejemplo que, ni ese ejemplo tal cual, mis hermanos, pero más para que nos demos una idea. El diabético no puede comer azúcar. Bueno, no debe. Pero vamos a suponer que no puede. No puede, ¿eh? La palabra puede. Pero póngale chocolate, abuelita, y una dona recién salida. Fue algo similar. Jesús no podía, pero tenía hambre. Y creo que era la primera tentación. Tenía hambre. Las tres tentaciones, quiero que ponga atención, contenían verdades a medias. Ahí es donde está el peligro. Tenían verdades a medias. La tentación, como le digo, fue fuerte para Jesús, más fuerte, porque nosotros sí cedemos, Él no cedió. Él no cedió. Primera tentación, versículo 3. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di esta piedra que se haga pan. Esa palabra sí, que está ahí, se parece o es muy similar a la que Satanás usó en el huerto del Edén. Así con que Dios os ha dicho, si eres, como tú dices que eres, el Hijo de Dios, manda que las piedras se conviertan en pan. ¿Qué quería hacer Satanás, mis hermanos? ¿Qué fue lo que les dije ahorita? Por eso les dije que era de vital importancia lo que dije al principio. Satanás quería que Jesús, entre las cosas, son varias, pero entre ellas, Satanás quería que Jesús, moverlo a usar su poder de manera, su propio poder, para que esas piedras se conviertan en pan. Y todo lo que hizo Jesús estuvo bajo la voluntad del Padre. Todo el uso de su poder estuvo bajo la voluntad de Dios. Todo. Si Jesús hacía eso, ya no se había negado a sí mismo. Número 2. Satanás le quiso mover el tapete diciendo, oye, eres el Hijo de Dios, estás pasando hambre. Te tienes descuidado, ¿no? Estás pasando hambre. Eres el Hijo de Dios, estás pasando hambre. Tienes el poder para decirle que esas piedras se conviertan en pan y no lo haces. ¿Dónde está tu Padre? ¿Que no mucho amor? ¿Qué no te lo acaba de decir ahorita en el bautismo hace un mes? Este es mi Hijo amado con el que tengo complacencia. ¿Y luego dónde está? Quiero que vean, eso es lo que está pasando. Jesús tenía hambre, su ayuno había terminado, mis hermanos. ¿Acaso comer era pecado? Quiero que se dé cuenta, mis hermanos, porque a veces pecamos con cosas así. Mis hermanos, estamos tan débiles en la mente, espiritualmente hablando, que nos ceban así. Y vamos a ver. Vamos a ver. No era pecado comer. Su ayuno había terminado. ¿Cuál es el problema? No, Satanás quería a Jesús mover fuera de la voluntad de Dios. Hasta para comer, mi hermano. Busquemos la voluntad de Dios hasta para comer. Fíjese bien, hermano. Esto era algo legítimo. Era algo legítimo, pero fue fuera de la voluntad del Padre.
La respuesta de Jesús. Y Jesús respondiéndole, dijo, escrito está, que no con pan solo vivirá el hombre, mas con toda palabra de Dios. Está citando Deuteronomio. Está citando cuando el pueblo fue harto de comida en el desierto, de maná del cielo, y se hartaron. Y Jesús le dice, no, citando esas palabras de las Escrituras. Jesús se negó a actuar por iniciativa propia, o sea, usando su propio poder. Confió en el amor de su Padre y en el cuidado del Espíritu. No era voluntad de Dios en ese momento, no era voluntad de Dios, pero Jesús confió en que el Espíritu Santo, en que Dios iba a obrar, y de hecho en otro evangelio lo vemos, que al final Dios obró, Dios mandó a sus ángeles, pero ahorita no era el momento. Y Jesús no fue movido por eso, lo negó. Hey, no solo de pan, viviera el hombre. Segunda tentación, versículos 5 al 7. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esa potestad y la gloria de ellos, porque a mí es entregada y a quien quiero la doy. Pues si tú adorares delante de mí, serán todos tuyos. Creo que es lo que está ofreciendo aquí Satanás. Número uno, esa promesa de que Jesús iba a reinar todos los reinos, esa promesa ya la había hecho Dios a él, a Jesús. Y Jesús así va a ser, va a reinar sobre todo. Pero todavía no era el momento. Esa promesa, mis hermanos, está en el Salmo 2:8, donde Dios le está diciendo que le va a heredar todo a su hijo. ¿Sí? Pero Satanás viene y le dice, no tienes que pasar por la humillación, no tienes que pasar por la cruz y los clavos, no tienes que pasar por los latigazos, no tienes que pasar para morir en lugar de esta bola de malagradecidos. No tienes que pasar todo eso, yo te lo doy ahorita. Lo mismo que te prometió tu padre, yo te lo doy ahorita. No tienes que pasar por nada de eso, ahorita te lo doy. Mis hermanos, Jesús en el huerto del Edén, ¿qué dijo? Señor, si fuera posible, que pase esta copa. ¿No fue una tentación esa para Jesús? Claro que fue una tentación para Jesús, en su humanidad. Otra vez, era algo legítimo, era algo que sí le corresponde a Jesús, pero todavía no era el tiempo. Jesús le dice, o bueno, antes de eso, Satanás le estaba ofreciendo lo mismo que el Padre, pero por medios y maneras diferentes. Tener la gloria sin la cruz. Lo que muchos cristianos quieren ahorita. La respuesta de Jesús, versículo 8. Y respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, a tu Señor Dios adorarás y a Él solo servirás. Otra vez Deuteronomio. Jesús se negó a salirse del plan de Dios. ¿Lo pudo haber hecho? Bueno, no pudo porque no podía pecar. Pero tuvo la tentación de haberlo hecho. No lo hizo, resistió, se negó a salirse del plan de Dios y seguiría el plan de su Padre, costara lo que costara. El plan de Jesús era morir en la cruz, mis hermanos, y llevando la ira de Dios sobre nosotros, perdón, sobre Él. Y a pesar de todo lo que costó Jesús y todo lo que se murió, teniendo ahí la oportunidad de haber agarrado la gloria sin la cruz, no lo hizo. No lo hizo. Tercera tentación. Versículos 9 al 11. Y le llevó a Jerusalén y púsele sobre las almenas del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, pues escrito está que a sus ángeles mandará de ti y que te guarden, perdón. Y las manos te llevarán porque no dañes tu pie en piedra. Aquí Satanás está haciendo algo
que muchas iglesias cristianas hacen hoy en día. Fíjese bien, ¿eh? Aquí Satanás está citando la Biblia. Le encargo, ¿eh? Si no nos sabemos versículos de memoria, él sí. Digo, aquí Satanás está citando la Biblia. ¿Sí? ¿No dice Dios que te cuidará, te guardará? Tírate. Tírate. Dios tiene que cumplir su promesa, ¿no? Eso era el Salmo 91, 11 y 12, lo que el diablo estaba citando. El diablo tentó a Cristo a poner a Dios contra las cuerdas para obligar a Dios a actuar. ¿Qué pasa si Jesús se tira? Ya no muere en la cruz. Adiós, plan. Hermanos, Jesús se negó a hacerlo otra vez. Contrarrestando la cita torcida de Satanás. ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Cómo le responde? Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor, tu Dios. ¿Qué aprendemos de todo esto, mis hermanos? Primero, la genealogía. ¿Por qué está ahí? ¿Se da cuenta el paralelismo que hay? ¿Cómo termina Lucas? Con Adán. En el Edén, en el pecado. Y ahora trae a Jesús, empieza después de hablar de Adán, empieza con Jesús probado. Él perdió, él sí venció. El segundo Adán sí venció. Lucas termina con Adán haciendo una conexión entre el Edén y la tentación de Jesús, mis hermanos. Está señalándolos a Jesús como el nuevo Adán. Jesús tenía que ganarle batalla en el mismo terreno que Adán la perdió. En condiciones similares en las que Adán lo perdió, hablando de la humanidad y que estando aquí en la tierra. Porque en sí, la situación de Adán era muy diferente a la de Jesús. Adán no tenía naturaleza pecaminosa y pecó. Jesús no tenía naturaleza pecaminosa, pero no pecó. Adán estaba en el Edén con todas las necesidades cubiertas. Jesús estaba en el desierto y con hambre. ¿Cómo nos ponemos usted y yo con hambre? Adán estaba en el mundo sin pecado. Adán estaba en un mundo sin pecado y Jesús en un mundo pecador y caído. Adán, no le insistieron repetidas veces a Adán. ¿Come? Sí. A Jesús sí. Porque vamos a ver ahorita que le dejó por un tiempo. Por un tiempo, quiere decir que regresó. Las consecuencias del pecado de Adán fueron letales, pero las consecuencias del triunfo de Jesús trajeron vida. Esa conexión la que está haciendo Lucas, mis hermanos, para ver que Jesús, mis hermanos, fue un triunfante sobre el pecado. Su triunfo ahora nos habilita a nosotros a triunfar sobre el pecado. Esa es la enseñanza principal en este texto, mis hermanos. Jesús venció y ahora nosotros podemos vencer. Porque Él venció primero. La victoria de Jesús contra el pecado, mis hermanos, es lo principal, mis hermanos. Romanos 6:6, lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él. Nuestra vieja naturaleza, ¿cuál? La del pecado. Fue crucificada con Él. Para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder. Ya perdió el poder la carne. De modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Antes éramos esclavos del pecado. Y si estás lejos de Cristo, eres esclavo del pecado. Pues es decir, pero muchos dejaron de fumar y de tomar. Como decía Juan Calvino, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Dejaste de fumar y de tomar, pero cambiaste tu ídolo por otra cosa. Seguiste esclavo del pecado. De alguna u otra manera, pero seguiste esclavo del mal. Eres esclavo de tu pecado. Eres esclavo. Y lo dice claramente la Biblia varias veces. Eres esclavo y necesitas un salvador. Porque esa esclavitud te lleva a no tener paz en el corazón, a esa ansiedad, a esa depresión, a todo eso que hay ahorita. No son más que consecuencias del propio pecado.
Entonces, mis hermanos, Jesús venció por nosotros. Y ahora nosotros tenemos la capacidad de poder vencer. Nada que el diablo ya me trae, hermano. Así andará usted para que lo traiga. O sea, no. No, mis hermanos, esas frasecitas no son ni bíblicas. Jesús sometió su poder a la voluntad de Dios y no se dio a actuar de manera propia. No se dio a nuestro Señor. El propósito de la prueba, mis hermanos, no era que Jesús demostrara que era más fuerte que el diablo. Eso no era el propósito. Sino que Él estaba listo para la misión que Él tenía. Jesús fue aprobado. ¿Cómo nos irá a nosotros? No sé. Pero Jesús fue aprobado, mis hermanos. ¿Qué otras aplicaciones tiene esto a nosotros, mis hermanos? Bueno, primeramente, nosotros también somos tentados a dudar del amor y del cuidado de Dios. Nosotros también somos tentados a eso. No de la misma manera, no al mismo grado, pero también somos tentados a dudar del amor y del cuidado de Dios. Muchas veces. Quiero que vea algo. Satanás no se esperó que Jesús tuviera todo dar, ya bien comido con sus apóstoles. No. Satanás aprovechó el momento de debilidad, porque tenía hambre, estaba solo. Eso que estuviera solo, mis hermanos, tentó aún más a Jesús porque nadie lo iba a ver. ¿Quién lo iba a ver? Si usara su poder. ¿Quién lo iba a ver? Nadie. ¿Qué hacemos cuando estamos solos y nadie nos ve? Mis hermanos, somos tentados de dudar en el amor y el cuidado de Dios para nosotros, sobre todo en situaciones difíciles. Ahí, mis hermanos, es como realmente sale quién es cristiano y quién no. Porque el que no es, va a tomar el camino chueco. Dios no está haciendo nada, ya me pasó esto. Oye, mira, ¿cómo es? Sí, así, así, te quitamos este problema. Pum. Te doy la gracia, hermano. Dios movió todo porque me abrió las puertas para jugarle. ¿De veras? Mis hermanos, es difícil estar en situaciones difíciles, válgame la redundancia, y seguir confiando en el amor de Dios y en su cuidado para con nosotros. Un versículo que yo he traído en estos días, no sé, ya después predicaré eso, que Dios me dio todo un mensaje, creo que era para mí, al menos en ese momento, o esta semana. Ese versículo de este hombre que fue con Jesús para que su hijo dejara de ser endemoniado. ¿Qué le dijo Jesús? ¿A qué cree todo es posible? Este hombre cuando fue con Jesús, fue le dice, si puedes tú hacer algo, ayúdanos, porque sus discípulos no habían podido. Si tú puedes hacer algo, haz algo, ayúdanos. Y Jesús le dice, al que cree todo es posible. ¿Cuál era la única barrera? Que creyera, en ese caso. ¿Y cómo le responde? Creo. Pero ayúdame en incredulidad. Señor, creo que me amas, creo que estás conmigo, Señor, pero ayúdame en incredulidad, Señor, porque la estoy dudando. Porque mi fe es insuficiente, Señor. Porque ya estoy pensando en la opción. Porque ya estoy pensando en cómo le puedo hacer y me salgo así. Ustedes saben cómo pasó, y he traído reciente lo de la visa. Ustedes saben cómo pasó lo de la cancelación de la visa y estábamos que predicaba allá y todo, la iglesia allá y todo lo que pasó, mis hermanos. La primera vez que me la quisieron quitar, fue una señora, me metieron allá, supuestamente ellos dijeron que estaba viviendo allá, cosa que no era cierta, pero bueno, me metieron allá, llegó un oficial, y ya, vete, no vuelvas a pasar, pues espérate un tiempo y luego ya pasas. 3 días, vuelvo a pasar y me toca la misma que me quitó la primera vez. ¿Qué es eso? ¿No lo permitió Dios? ¿No me hizo que me moviera de la fila y me tocara exactamente la misma persona
Le atiné a su horario de trabajo. Todo. No son coincidencias, hermanos. Eso no son coincidencias. Eso fue Dios que lo permitió. Y Dios ha obrado y todo, y vamos a mostrar cómo está obrado para bien. Y el martes que tenga la cita, mire, hermano, ya le estoy predicando eso, ya ni modo. Yo le dije algo a mi señor, o lo estaba predicando a mi esposa. Dios sabe los propósitos que tengo en la vida, la iglesia de allá, cuidarla. Pero le dije a mi esposa, no quiero llegar a ese día. Que sea un sí, y que todo mi trayecto fue un negativo malagradecido, diciendo que no me da nada. Prefiero llegar con paz, con tranquilidad, que Dios va a obrar lo que quiera obrar. Si es un sí, gloria a Dios, si es un no, gloria a Dios. Pero quiero disfrutar el trayecto. Esa es la diferencia, mis hermanos, que nosotros que somos cristianos. Qué feo sería que llegara ese día. Sí, toma, pum, aprobada, ya, vámonos. ¿Puede pasar eso? Y todo Germancito viviendo todo un mes ahí preocupado. ¿Dónde está mi confianza en Dios? ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde está mi...? Dije, no. Dame paz, dame todo. Créame, te lo digo delante de Dios aquí arriba. Dios me da una paz, una seguridad. Voy a llegar tranquilo ese día. Y va a ser voluntad de Dios lo que sea que tenga que pasar. Pero el punto, mis hermanos, confiemos, mis hermanos, en la providencia de Dios, en el amor de Dios, en el cuidado que Él tiene para con nosotros. Segundo, también somos tentados, mis hermanos, a perder la fe en el plan de Dios. Somos tentados a perder la fe en el plan de Dios. Esto que pasó otra vez, que Dios lo quitara, no nomás a mí, también quitó a mi hermano pastor. ¿Y allá qué? Y el plan de Dios, si no es una iglesia, la ponemos, la quitamos, que Dios quiere. No pierdan la fe en el plan de Dios. Sobre todo en situaciones difíciles, no hay atajos, mis hermanos. No hay atajos. Y ahorita Dios está obrando todo, mis hermanos. Dios está acomodando todo, lo estoy viendo. Algo bien curioso, no sé si ya se dan cuenta algunos de ustedes, pero algo bien curioso. La entrevista la tenemos el mismo día, los dos. O sea, él años con su residencia, yo también años con la visa, nos tocó el mismo día en la entrevista. No sé qué va a pasar, no sé qué va a obrar. No sé. Yo tengo más fe con lo de mi hermano, con mi hermano pastor que lo mío. Pero bueno, no sé. Pero mis hermanos, ahorita puedo ver, ya después de 3, 4 años después de la pandemia y todo lo que pasó. Si me pregunta cuando recién pasó, digo, ya, vamos a cerrar, no sé qué pasó, Dios nos dejó. Me pregunta ahorita, hermano Germán. ¿Por qué, mis hermanos? Porque somos muy dados, mis hermanos, a no confiar en el plan de Dios. Porque no vemos la escena completa. Debemos esperar con paciencia que Dios actúe, mis hermanos, a favor de nosotros. Y evitar tomar la situación en nuestras propias manos, como Jesús no lo hizo. Evitar tomar la situación por nuestras propias manos. Número 3. El último pecado, mis hermanos, es el pecado actual de muchas iglesias. O la última tentación que Satanás le pone a Jesús es el mismo pecado que muchas iglesias tienen hoy. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Forzar a Jesús, querer forzar a Dios a que actuara para proteger a su hijo. Oye, es una promesa, ¿no? Pide el nombre de Jesús, decreta y será hecho. Ahí está. Quiero que vea cómo esas iglesias del decreto declara y palabra positiva y todo eso es una blasfemia. Es la misma tentación que Satanás a Jesús. Es la misma. Queriendo forzar a Dios a cumplir su propia promesa. Por favor. Que Dios tiene cuidado. No recibimos un no como respuesta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ni Jesús. Quiero que se dé cuenta, mis hermanos, hasta qué punto llegan todas esas iglesias y no se deje. Por favor, por el amor de Dios le pido, si tiene duda de algún predicador, pregúnteme a mí o a mi hermano pastor. Pero pregúntenos, mi hermano. No se deje embellecer porque ellos hablan muy bonito, hermano.
Hablan muy bonito. Qué bárbaro. Yo siempre estoy gritando. Ellos hablan muy bonito. Pero lo que predican es mentira. Fíjese, el mismo veneno que Satanás están predicando. El mismo. Y mucha gente está cayendo con lo mismo que cayó Adán y Eva. Lo mismo, es lo mismo. Nada nuevo y debajo del sol, dijo el predicador. Nada nuevo. Tengamos cuidado, mis hermanos, y prediquemos también la verdad del evangelio. Satanás, mis hermanos, usa las mismas estrategias para tentarnos a nosotros. Usa lo mismo, las mismas estrategias. Él aprovecha ciertas circunstancias para atacarnos. Él aprovecha ciertas circunstancias para atacarnos. Pero siempre, mis hermanos, en Cristo ya tenemos el triunfo. Cuando se predica contra Satanás, siempre se batalla, hermano. Y le comparto ahorita, qué bueno que todos ustedes estaban gozando, yo no. Estaba tocando y estaba sintiendo súper incómodo, lo traigo, no sé qué está pasando, y luego me acordé, hey, vas a predicar en contra de él. Y ahorita, en Cristo nomás. Mis hermanos, usemos las mismas armas que usó Jesús. Pero fíjese bien, Jesús estaba lleno. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, mis hermanos. Antes de ser tentado, antes de salir con victoria, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Mis hermanos, si no estamos llenos, ni siquiera huya, como dice Pablo. Huye de las pasiones juveniles, huye del pecado. Si no estás lleno, huye. Ni la pienses ni voltees, huye. Literalmente huye. Ayunó por 40 días. No podemos ayunar 5 horas. Jesús ayunó por 40 días. Se preparó. Y por último, pero no menos importante, respondió con la palabra. Mis hermanos, ¿cómo vamos a saber que están torciendo la palabra si no la estudiamos? ¿Sabe por qué es importante la lectura anual o la lectura completa de la Biblia? Para que tengamos más o menos una idea de qué se trata. De los contextos, de perdida, oye, que Moisés en el... ya más o menos sé. No digo que se lo aprenda de memoria, pero pues, ya más o menos lo sé. Si no lo leemos, como le dije ahorita, ¿qué le hace que sea un capítulo por día, hermano? Pero lea algo. Y complete, lleve un plan. Ahorita, mis hermanos, somos la generación que nos va a ser más demandado de todas las generaciones cristianas. Nosotros somos los que vamos a ser más demandados. Porque tenemos todo en la palma de nuestra mano, literalmente. Literalmente. Haga el plan con el celular y cuando esté comiendo en el trabajo, ahí lea el capítulo que le toca. Si es que no tiene tiempo, si es que se ve muy apretado de tiempo, ahí, pero aprovechen, tenemos estas herramientas, usémoslas para el bien, para lo bueno, para lo que edifica. ¿Cómo queremos resistir, mis hermanos, si no estamos llenos? Si no hay consagración. ¿Cómo queremos resistir si no conocemos la palabra, mis hermanos? ¿Cómo podemos confiar? ¿O cómo nos va a llevar? Pues sí, ¿cómo vamos a crecer en confianza, en amor de Dios y su plan? E interpretar correctamente las promesas si no leemos su palabra. El estudio de la palabra, mis hermanos, es muy importante. Es muy importante. Por lo cual le reitero una vez más, mis hermanos, leamos la Biblia y sobre todo, mi hermano, vengas entre semana, los miércoles. No soy MacArthur ni Miguel Núñez, pero me nutro de ellos. No, Espíritu Santo y me ayuda a estudiar y todo eso, mis hermanos. Pero para eso está el miércoles, para estudiar entre todos la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces preguntaba a mi hermana en sangre, ¿cuánto tiempo llevamos ya con fundamentos? ¿Ya cuánto llevamos? 1 año, 3 meses. Es increíble. 1 año, 3 meses llevamos ya y apenas estamos en los tributos de Dios. Todavía nos falta mucho. Todavía nos falta mucho. Quiero que vea el énfasis de Lucas ya para terminar. Es Dios mostrándonos a su Hijo como 100% hombre. ¿Para qué? Hebreos 4:15. Como última cita, Hebreos 4:15. Porque no tenemos un pontífice
que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todos, según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Le puedes dar al que sigue, el versículo que sigue? Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque Jesús fue 100% hombre. Fue tentado como nosotros, pero no pecó. Por eso, por lo que Cristo hizo y ganó, ahora nosotros, mis hermanos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para pedir el oportuno socorro. Porque a Dios le fue negado, a Jesús le fue negado todo eso, pero nosotros entrada libre tenemos, mis hermanos. Oremos, mis hermanos.